Pedro Mir, representante de aglomerados bituminosos. Antoni Garí, representante por AXA. Chisca Bauzá, responsable de calidad, prevención y medio ambiente de MAC Insular. Y Pep Lluís Cobos, director de sistemas de gestión integral de Melchor Máscaro. Me voy a sentar con ellos. Hemos puesto más circular la mesa. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Para empezar, vamos a contextualizar, que todo el mundo se ubique, la mayoría ya, casi todos os deben conocer, pero me contéis un poquito en relación al tema que nos ocupa hoy, ¿qué hacéis desde vuestras empresas? Empezamos por Pedro y así hacemos. Muy bien, buenos días. Yo represento a la empresa Aglomerados Bituminosos. La empresa se creó en el año 1978 y el objeto social es la fabricación de mezclas bituminosas en caliente. La empresa se ha tenido que adaptar a la normativa vigente y a los pliegos de prescripciones técnicas que la Administración va publicando. Para resumir y no extenderme mucho, la empresa pues ya hace tiempo pues, que se planteó el tema del reciclaje de pavimentos asfálticos, fresado de las carreteras. Entonces, viene de hace mucho tiempo, lo que pasa es que en 2016 se entró el proyecto en la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Balear, concretamente el 26 de julio del 2016. Un año después, en 2017, se nos concede la autorización. Entonces nosotros adaptamos una planta para el tema de reciclaje de los pavimentos asfálticos. El problema es que en 2016 no había un pliego de prescripciones técnicas en la comunidad autónoma, concretamente en Mallorca, para el uso del reciclado de carreteras. Durante estos años, bueno, nosotros hemos ido formulando las curvas de trabajo de los distintos tipos y es hasta el 2019-2020 que el Consell Insular convoca a las distintas empresas, más laboratorios, más administraciones, a realizar o confeccionar un pliego de prescripciones técnicas particulares de mezclas asfálticas más sostenibles. Dentro de este pliego hay varios tipos de asfaltos, que no es el tema del día de hoy, y se plantea el tema del reciclado para carreteras. Bueno, todo eso lleva una serie de reuniones y concretamente en el 2021 ya se publica el pliego, digamos, no definitivo, pero donde se marcan unas pautas para el reciclaje de las mezclas. Posteriormente, el año siguiente, se modifica, pero debo decir que en nuestra empresa la primera obra en la que se emplea el reciclado de carreteras es concretamente hace 2 años, 2023. Concretamente, la carretera que va de Manacor a Felanitx. Es la primera obra que se ejecuta con un RAP, que se llama RAP. También hay que decir, bueno, si me extiendo mucho... No vas a poder decir nada luego, ¿eh? Lo digas todo ahora. Voy a resumir mucho. Venga. También hay que decir que el pliego de prescripciones técnicas solo permite el reciclado para capas base y capas intermedias, con lo cual rodadura no se puede. Entonces, en esta obra se pone un G20 capa gruesa en base y un S20 en capa de rodadura. Bueno, y a raíz de esto, pues se ha ejecutado en otras obras, como la vía de cintura, el paseo marítimo últimamente. Tengo que decir que el pliego de prescripciones nos permite reciclar el 15% de los pavimentos de una carretera de material fresado. El 15%. Esto en la península y en otras comunidades se permite un máximo entre un 15 y un 30, incluso más de un 30. Aquí de momento se permite un 15.
capas base y capas intermedias. He resumido Luego un poco. entraremos al detalle de los porcentajes. Muy bien. Tony, cuéntanos un poquito en Poraxa. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Antonio Garí y vengo en representación de la empresa Poraxa. Somos fabricantes y recicladores de poliestireno expandido. Tenemos la denominación de gestores de residuos desde noviembre del 2022 y bueno, también pertenecemos al scrap de Envalora y desde hace aproximadamente 2 años estamos también, o tenemos el material que reciclamos certificado con la UNE 15343. El poliestireno es un material plástico, es cierto, pero también siempre nos gusta resaltar que es un material que el 98% es aire. A veces decimos que vendemos aire y solo un 2% es poliestireno. Además, es un material que se puede reciclar infinitas veces. Bueno, yo soy Francisca Boza, estoy en Máquina Solar y que como bueno, ya os han ido diciendo y ya conocéis, somos los gestores de residuos de construcción y demolición en la isla de Mallorca. Gestionamos un servicio público de titularidad del Consell de Mallorca. Entonces, bueno, entramos de lleno en la circularidad porque así como han estado explicando esta mañana, o sea, la circularidad es un concepto mucho más global, pero nosotros estamos en el último eslabón de la circularidad. O sea, somos los que permitimos que ese residuo pase a ser recurso otra vez para volver a entrar dentro del proceso productivo. Que esperamos que tenga fin de residuo. Ya hablaremos. Bueno, Peyuix, cuéntanos. Bueno, soy Peyuix Cobos, soy el director de gestión integral de Melchor Mascaró, la única constructora de los 4 que estamos aquí. Al final, cliente o proveedor de todos los que estamos por aquí, ¿no? Y bueno, nosotros como constructora, al final, yo siempre digo que nosotros ejecutamos lo que nos piden que ejecutemos, pero siempre podemos aportar una visión, una mejora, otra forma de plantear esos proyectos de cara a disminuir ciertos impactos. En lo que nosotros llevamos muchos años trabajando es el tema de reutilización de materiales de la propia obra, ya sea de RCD machacado para rellenos o otras sistemáticas. Ahora estamos ampliando más bueno, no yo, todo el equipo que tenemos. Y, bueno, pues un poco estamos ahí en esa fase de ver cómo podemos, de ese gran volumen que gestionamos de residuos de todo tipo, es decir, el tema de los plásticos, por ejemplo, que es habitual, que además, según qué plásticos, a lo mejor se ha hecho un acopio, ese acopio después no se ha podido ejecutar cuando tocaba y han caducados por características o por... Entonces, hay toda una serie de materiales, no solo el RCD, que interesa gestionar. Y después, un punto que para nosotros creo que es crítico, que se ha comentado un poquito antes, pero que es el tema de las piedras y tierras naturales. El tema de las piedras y tierras naturales, el hecho de la gestión a nivel de lo que es la construcción, supone una parte muy importante. Yo considero que podemos estar alrededor del 50-60% de los transportes que estamos haciendo ahora mismo en materia de edificación, ya sea por excavaciones, por demolición, puede estar ligado a piedras y tierras naturales. Entonces, también es un punto sobre el que estamos mirando de trabajar mucho para ver cómo podemos mejorar y cómo, sobre todo, las podemos reutilizar, no solo en la parte de canteras, que bueno, después ya hablaremos de alguna cosa que nos chirría un poco en todo este tema, sino también pues, aplicando la orden APM y demás para poder aprovechar todo ese material que al final, siempre que lo aprovechas, evitas transportes, que eso siempre tiene impacto sobre la huella de carbono, y no solo sobre la huella de carbono. Los que venís de fuera a lo mejor no lo habéis visto tanto, pero los que estamos aquí sabemos que en verano circular por Mallorca es muy complicado. Entonces, cada camión que quitas de la carretera facilita el tránsito de toda la isla. O sea que yo creo que es un poco el resumen de lo que... Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de temas de normativa y fin de residuo. Voy a lanzar una pregunta a la mesa. Se puede empezar a contestar quien quiere. Yo creo que aquí a lo mejor Josep Lluís o Chisca. ¿Cuáles diríais que son hoy las principales barreras normativas que dificultan dar a los residuos de obra la condición de fin de residuo? ¿Qué barreras encontráis? Establecer unos criterios claros que den seguridad jurídica. O sea, se ha estado hablando ya a lo largo de la mañana. Al final no hay un criterio claro. Hay comunidades autónomas que cada una van un poco por su camino. Y lo que vemos que la tendencia es un poco lo que se está haciendo en Asturias. O sea, al final aprobar usos para un árido reciclado mientras se alcanza lo que serían unos criterios a nivel europeo, a nivel estatal, homogéneos y iguales para todos de cara a obtener una fin de condición de residuo. Yo creo que eso es lo básico. Digo, pero hay que empezar a andar. Si no se... Todavía la formalidad de la fin de condición de residuo no se tiene, la formalidad me refiero a nivel de trámite administrativo, pues dar los pasos que te permitan pues, tener claros con las características del material, como han comentado antes, nosotros tenemos el marcado CE, con las características que tiene, con la declaración de prestaciones, al final el cliente que lo usa sabe para qué le sirve y sabe qué uso le puede dar. Entonces, todo eso, pues empezar a andar y establecer pues, como un tipo guía, tipo la de Asturias, que a nosotros nos ayudaría mucho, y establecer qué usos son adecuados para las características del material que estamos produciendo a día de hoy. Otra cosa es que luego se puedan introducir mejoras tecnológicas que permitan usos que ahora pues igual no serían aplicables, por ejemplo, debido al contenido en yeso del material, que hablábamos también del tema de la clasificación en obra, y sí que es verdad que tenemos unas instalaciones muy punteras, digo, que limpiamos mucho el material, podemos hacer una clasificación y obtenemos unos grados de valorización del 99%, llevando a vertido el 1%, pero hay determinados materiales que son críticos que se deberían separar en obra, como por ejemplo el caso del yeso. Chisca, ya que has contestado esto, quería preguntarte directamente desde MAC, ¿cómo gestionáis el equilibrio entre el cumplimiento normativo y la búsqueda de valorización real del material? Bueno, a ver, el cumplimiento legal es impepinable, ¿vale? Son lentejas. Sí, Entonces, nosotros sí que el modelo que se montó en Mallorca era un modelo muy ambicioso de vertido cero. Entonces, dentro del cumplimiento legal, nosotros no podemos escaparnos de que aquí no hay vertederos y no se puede llevar nada a vertederos. Entonces, al final, tienes que llegar a un encaje en todo. Digo, sí, tienes mucha carga burocrática, tienes mucho papeleo que hacer. Sí que es verdad que la carga administrativa es muy alta, pero al final creo que estamos consiguiendo el objetivo. Y un poco pues nos queda el reto que comentaba del yeso, ese 1% que estamos llevando a vertedero, porque a día de hoy pues tampoco tiene mucho sentido transportar el yeso muy lejos. Y aquí instalaciones que te puedan recuperar, pero tú puedes reciclar el yeso, pero luego ¿qué haces con el yeso que has reciclado si no tiene una salida del material? O sea, hay que tener en mente que al final hay que producir materiales reciclables que tengan salida en el mercado. Lo que no tiene sentido es fabricar algo para que luego no se pueda utilizar para nada. ¿Vale? ¿Y qué avances serían necesarios? ¿Qué me podéis contestar? ¿Queráis? ¿Qué avances consideráis que serían necesarios para que la normativa acompañe la realidad técnica y la innovación en el sector? Bueno, yo considero que tiene que haber, sobre todo en Mallorca, la gestión de carreteras la tiene el Consejo Insular, pues debería haber reuniones con la dirección técnica del Consell y con las empresas. Nosotros siempre nos regimos por los pliegos, como he dicho antes, por los pliegos, las prescripciones técnicas que nos dictan los organismos oficiales. Ya he dicho antes que en otros sitios se permite mayor reciclaje. Eso, como empresa, pues no podemos más que regirnos por lo que nos marca la autoridad competente. Entonces, lo que pediríamos nosotros, bueno, es que nos crea un problema, porque si estamos fresando el 100% de una carretera, solo podemos aprovechar el 15%. Eso nos produce un exceso de residuo. Claro, este residuo no le podemos dar salida, porque tampoco hay obra, o sea, inversiones que nos permitan la utilización de este residuo. Entonces, eso nos crea este problema, que no se puede reutilizar todo lo que fresamos de las carreteras. Entonces, claro,
es un problema que, bueno, se resolvería con mayor inversión, pero esto no depende de nosotros. Los contratistas, pues, es lo que quieren, ¿no? Pero claro, tengamos en cuenta que, como he dicho antes, solo se puede reciclar en capas base, capas de rodadura, capa intermedia, con lo cual tienen que ser proyectos lo suficientemente amplios para poder reutilizar lo que nosotros quitamos de las carreteras. Una carretera de la cual fresamos 4 centímetros, se le pone la capa de rodadura, entonces no se puede reutilizar lo que eliminamos. Básicamente, ese es el problema que tenemos. Gracias. Pep Lluís, desde la experiencia en la constructora, que también presta servicios medioambientales, Sí. ¿qué cambios administrativos o contractuales propondríais para que se agilizase la gestión de residuos y sin perder esa trazabilidad y la calidad? A ver, aquí hay dos vertientes. Una es la situación que tenemos ahora, de cuando estamos tirando un edificio ahora o estamos haciendo una remodelación ahora, estamos actuando sobre un edificio que tendrá 15, 20, 30, 50 años. Pero la otra vertiente que yo creo que tendríamos que tratar y que creo que al principio han comentado es el tema de el material que yo estoy usando ahora, dentro de 40, 50 años, se tendrá que... Entonces, por un lado, yo veo que en la edificación actual no están introduciéndose medidas suficientes como para que el día de mañana esto sea fácilmente reciclable. Estaremos, el edificio de dentro de 50 años que construimos hoy tendrá más o menos la misma problemática que tenemos a día de hoy, o alguna más, porque tendremos más pladur y más no sé qué, y más materiales novedosos. Y en la que tenemos a día de hoy, yo creo que el tema sobre todo es que cuando comentaba el tema del fresado, por ejemplo, que hay una disfunción entre la visión de, no, esto se manda a reciclar y nosotros hacemos carreteras y el fresado muchas veces, el proyecto ya contempla que se le envía visa para su posterior reciclado, pero a lo mejor en esa misma carretera no está contemplado el uso de reciclado. Entonces, la misma entidad no está... Y yo creo que aquí las entidades públicas, en sus obras, creo que serían las que más tendrían que impulsar este apartado del reciclado, de la reutilización, de la correcta separación, y a día de hoy creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. ¿Algo que añadir? Bajo nuestro punto de vista también. O sea, estoy de acuerdo con Pep Lluís. O sea, nosotros estamos vendiendo anualmente unas 230.000 toneladas de árido reciclado en la actualidad y el tirón de la Administración es necesario para acabar de sacar, porque a veces tenemos desacoples entre lo que sería la producción y la demanda de áridos. Entonces, espacio de acopio tampoco tienes mucho, entonces acopiamos lo que podemos para evitar que un material reciclado tenga que ir a restauración de canteras, pero necesitas el tirón porque al final lo que tenemos son 650 clientes anuales con unas cantidades, algunos clientes en mayor volumen, otros menos, pero que es un uso muy disperso. O sea, se ha extendido mucho el uso del árido reciclado, pero más a nivel, diríamos, de constructora, más que del tirón de la Administración. Y yo creo que eso lo impulsaría mucho. Bueno, vamos a pasar a abordar la parte más práctica y económica de todo este sistema. A ver, ¿qué modelos de colaboración de contratos podrían equilibrar los intereses entre empresas constructoras y empresas gestoras de residuos? Nosotros necesitamos su feedback, de alguna manera. O sea, nosotros llevamos 20 años de andaduras, vamos produciendo el árido reciclado en las condiciones, pues, de acuerdo al proyecto que se elaboró en su momento. Pero, de alguna manera, si queremos ampliar posibles usos, necesitamos un poco que ellos nos aporten la visión de cuáles son sus necesidades. Entonces, bueno, en este sentido sí que es verdad que se está arrancando un clúster de construcción e innovación en Baleares y es un poco la idea de ver de cómo podríamos allí establecer un equipo tipo los clústeres que hemos estado viendo esta mañana y trabajar en proyectos de posibles aplicaciones nuevas de áridos.
Entonces, a nosotros las necesidades de las constructoras, o sea, los requisitos que nosotros presentamos debilidades al respecto, pues sí que nos iría bien para nosotros poder mejorar tecnológicamente las instalaciones e incluso la gestión en que estamos haciendo actualmente. Más diálogo. Bueno, Vale. claro, cuando antes hablaban de que el clúster era muy joven, tenía 2 años, el nuestro se firmó el lunes, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero ya es un gran paso. Es un gran paso. Estamos en ello. Entonces es como... Estamos en ello, ¿no? Pero bueno, básicamente, un poco, va a parecer que hemos ensayado antes, pero No. es un poco lo que comentaba Kika. Nosotros, al final, tenemos una serie de obligaciones, al menos en Mallorca, porque claro, aquí hablamos de Baleares, pero realmente cada isla tiene su normativa. En el caso de Mallorca, todos los residuos tienen que ir a Marc Insular. Ahí siempre está después el tema del productor, que a veces pues, eso considera que es un sobrecoste o no es un sobrecoste, pero que al final nosotros tenemos claro que es un elemento que tenemos ahí, con el que tenemos que trabajar y que todo lo que podamos recuperar de allí, al final es interés de todos. Es decir, hace unos años el Consell sí que hizo una campaña del primer ecoárido que sacó Marc Insular de usarlo para cunetas. Bueno, aquello fue bien, más o menos, una cuneta al final. Pero bueno, a partir de ahí, de lo que se vio, de las sensaciones que generaba, incluso de lo que a veces opinaba la ciudadanía de a pie, que al final ve aquello, pues bueno, pues se han ido mejorando y por eso pues ahora tiene un marcado C de una serie de productos que en aquel momento no existían. Entonces, yo creo que los dos ejemplos que hemos visto hoy, tanto en Cataluña como en Asturias, creo que puede ser un elemento, ¿no? De ver hacia dónde tenemos que ir. Y creo que aquí también lo que es importante es que entre la administración también en todo esto, desde las dos vertientes. Es decir, antes yo hablaba de la administración como cliente nuestro, como promotor, pero también la administración desde el punto de vista de control. Es decir, no se trata de que no controlemos las cosas, sino que ese control sea lo más eficiente posible. Es decir, no perder el tiempo en hacer 2.000 papeles y con 3 papeles vamos a tener la misma calidad en el control, ¿no? Entonces yo creo que es un poco hacia lo que tendríamos que tender. Bueno, Toni, te veo ahí muy pensativo. Cuéntanos, ¿tú crees que los materiales plásticos como el EPS están suficientemente considerados en las estrategias de circularidad del sector de la construcción? A ver, es un poco la lucha que comentaban ellos, ¿no? Es decir, a veces el problema que tenemos es de que tenemos más entradas que salidas, o sea, más oferta de materia prima que demanda, ¿no? Y eso es un problema enorme para nosotros porque, como he dicho antes, el poliestireno al final es todo aire y ocupa un espacio enorme, y eso en Baleares, donde el terreno industrial es escaso, es dinero, ¿no? ¿Qué debería de suceder para que haya más demanda? Yo creo que debería de ser obligatorio el utilizar ciertos materiales reciclados. Me acuerdo, ahora me viene a la cabeza, que hace unos meses estuve en la feria de Madrid Rebuild y había una mesa también de debate y se hablaba en aquella ocasión de la rehabilitación energética, de que estaba siendo en muchas regiones un fracaso, ¿no? Y algún administrador de fincas decía que la mejor solución era que fuera obligatorio rehabilitar, en este caso aislar las viviendas, ¿no? Yo creo que en el caso del reciclaje debería de pasar algo parecido, ¿no? Es decir, la administración debería de obligar, de poner unos mínimos, un porcentaje mínimo de poder usar árido reciclado. Se está haciendo en la alimentación, es decir, las empresas hoteleras están obligadas a utilizar una serie de, sí que es verdad que no es reciclado, pero es alimentación kilómetro cero. Nosotros desde la asociación Construim, que es una asociación que agrupa a los fabricantes de materiales de construcción de Baleares, llevamos años luchando
para que la administración y los técnicos utilicen materiales kilómetro cero y materiales reciclados. Es una batalla que a veces nos desmoraliza porque nos da la impresión de que falta sensibilidad o pedagogía a lo mejor. Es decir, no hay conciencia de que no es lo mismo fabricar en tu región, en tu comunidad autónoma, que tener que traer los materiales de China, de Francia o de Alemania. Y para muestra un botón, por ejemplo, en nuestro caso nos dedicamos a fabricar aislamiento para SATE. Es una solución constructiva que cada vez tiene más uso. Hay fábricas aquí en Baleares de fabricación de poliestireno y, sin embargo, hay sistemistas que están trayendo ese material de Alemania o de Francia. Un material aislante que además, como la mayoría de aislamientos son aire, entonces estamos transportando aire. No tiene ni cabeza ni pies. Por eso insisto en que las campañas de sensibilización y la pedagogía es importante, ¿no? Yo también sueño, como decía, en que algún día alguien nos llame y nos diga, oye, la obra es tuya, no si nos bajas un 3%, si nos incorporas más material reciclado kilómetro cero. Bueno, y Toni, aparte de estas dificultades logísticas que te iba a preguntar, que bueno, que ya nos has comentado un poco, ¿no? De la falta del espacio, que al final es aire, ¿tiene dificultades técnicas la parte de poliestileno a la hora de reincorporarlo? A ver, el poliestireno es un material muy fácil de reciclar. Es decir, introducirlo en los procesos productivos es relativamente sencillo. El reto está en tener un material de calidad, como en la mayoría de los casos. O sea, siempre luchamos para que el material reciclado se asemeje al máximo posible en cuanto a forma y a calidad a la materia prima, ¿no? Entonces, un poco la lucha o la batalla que tenemos es de que el material nos llegue a la planta en condiciones. Y ese es un trabajo que también hay que hacer dentro de la obra. No. Yo quería, Pedro, de lo que se ha quería hablado aquí, preguntar también, pero añade. bueno, aprovechando además que hay representantes de la Administración, en nuestro caso en concreto, lo que el Consejo Insular, en este caso, que gestiona las carreteras, debe ser consciente que el RAP, o sea, el árido reciclado en mezclas bituminosas, cumple los estándares de calidad, así como el resto de materias primas. Es decir, los controles suponen comprobar la piedra, comprobar el betún. Si el betún está muy envejecido, pues no nos dará las características que requiere la mezcla. Con lo cual, hay un control marcado C de mezclas. Norma del Consejo Insular, pliego de prescripciones técnicas particulares, mezclas bituminosas sostenibles. El PG3, prescripciones generales para robas en carreteras. El PG4, prescripciones generales para robas de conservación de carreteras. Es decir, o sea, el control que hay hoy en día en el producto final es tiene toda la garantía de buena ejecución. Y las empresas, los fabricantes, ya tenemos la obligación de tener el marcado C de los productos que fabricamos. Con lo cual, se ha comentado aquí, la reticencia de que utilicemos material reciclados puede de alguna manera contribuir a una disminución de calidad. En absoluto. Hay suficientes controles para demostrar que realmente lo que fabricamos y lo que se extiende en obra cumple todos los estándares de calidad. Sí, por aquí nos decías que a día de hoy se utiliza un 15%, los porcentajes que has dicho antes del uso de... Bueno, hay varias categorías según el tipo de tráfico que tienen las carreteras. El grupo 1 es 15%. El grupo 2 está entre un 15 y un 30. Y el grupo 3 entre un 30 y un 60. Nosotros aquí, de momento, nos regimos por los pliegos que tenemos, máximo 15%. Las empresas que estamos aquí gestionando los residuos tienen capacidad para aumentar el porcentaje. Hay que hacer inversiones, pero bueno, es lo que he dicho antes. Si hay inversión por parte de la Administración, las empresas van a adaptarse a ello. Además, somos una comunidad autónoma con recursos muy limitados. Yo no creo que se abran más canteras en toda la isla y hay que aprovechar lo que tenemos. Y está claro que
lo que hay que hacer es aprovechar al máximo los residuos. Me refiero siempre en carreteras. Vamos a entrar en detalle de algunos proyectos. Que nos cuente, Toni, vosotros tenéis un programa que es Poraxa Circular, que es un ejemplo de cómo una empresa industrial puede cerrar el ciclo, ¿no?, de su propio producto. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste este programa? Sí, bueno, el programa Poraxa Circular tiene aproximadamente 2 años y, bueno, y nació un poco de ver cómo hacían las empresas modélicas, sobre todo del norte de Europa, cómo gestionaban este residuo, ¿no?, este plástico. Y bueno, el primer objetivo del programa era responsabilizarnos de nuestro propio residuo, ¿no? Es decir, sobre todo cuando empezó a arrancar todo el tema de los chates y demás, nosotros veíamos que se estaba generando un residuo en obra y ahí pusimos el foco, ¿no?, de decir, vamos a intentar recuperar ese residuo. Luego lo hemos extendido a otros productos, pero la idea inicial es sencilla, es decir, vendemos un producto a obra, a la constructora, y luego pasamos, cuando se nos avisa, por las obras a recoger ese residuo. Hace unos meses firmamos un contrato de colaboración con MAC Insular, que creo que es un ejemplo, además excelente, de circularidad, porque todo queda, es una manera de que todo quede en la isla, ¿no?, de que no tengamos que sacar material fuera. Y bueno, con MAC yo creo que nos hemos entendido súper bien desde el minuto cero. Además, ellos entendieron muy bien cuál era el objetivo y las prioridades, ¿no? Es decir, recibimos un material que la verdad que está en muy buenas condiciones y bueno, la idea es, como digo, hacer todas estas recogidas y luego volverlas a introducir dentro del proceso productivo. Tenemos 2 líneas, una línea que es material, digámoslo así, sucio, en mal estado. Bueno, en mal estado, o sea, material que puede llevar restos de áridos, etc. Y lo que hacemos con ese reciclado es utilizarlo para hacer hormigones aligerados. Por ejemplo, para hacer formaciones de pendientes, aligeramientos, etc. Y luego está la línea de material limpio, que se utiliza sobre todo para aligerar, o sea, casetones para forjado reticular, que ahí metemos hasta un 80% de material reciclado, que no es poco. No es poco. Y luego en bovedillas, por ejemplo, bovedillas de marcado CE podemos llegar a introducir hasta un 25 o 30%. Ya depende un poco de la calidad de ese material. Aquí es importante comentar esa certificación, esa 15.343 que he comentado antes, porque claro, a veces el arquitecto nos pedía, bueno, me decís que estáis metiendo un 80% al casetón, pero ¿me lo podéis demostrar? Pues mira, sí, te lo podemos demostrar porque ese reciclado está certificado por una entidad externa, ¿no? O sea, es un poquito... No sé si te he respondido. Sí, que lo podemos volver a utilizar, ¿no? Quería un poco que contases el proyecto que teníais y yo creo que ha quedado claro. Luego hay otro proyecto aquí, Pebuis. Recientemente fue la demolición del antiguo Sondureta, del antiguo Hospital Sondureta. Yo creo que ha sido una de las actuaciones más relevantes en Mallorca de los últimos años. Y aquí tengo curiosidad, yo creo que de todos, si nos puedes compartir cuáles han sido los aprendizajes o retos que surgieron en esa gestión y qué oportunidades de valorización o reutilización, que yo creo que va muy ligado también a lo que Mariano contaba antes, ¿no?, de que se encuentran otras cosas más allá de todo lo que estamos hablando cuando pasa esto. Para empezar, tengo que decir que era un proyecto que en la fase de proyecto, en el estudio de residuos, era bastante más exhaustivo de lo que estábamos acostumbrados a ver, pero aún así era deficiente. Es decir, el proyecto no se pudo comenzar a ejecutar inicialmente, hubo un impasse, porque no estaban contemplados los textiles ni los voluminosos, con lo cual el antiguo hospital, eran 9 plantas, más un par de edificios anexos, más la lavandería, los talleres y no sé qué, pues estaba lleno de mobiliario, de cortinas,
claro, si no podías sacar ni los muebles ni las cortinas, difícilmente podías empezar a separar nada más. Entonces, claro, eso ya fue como un impasse. También hay que decir que es un proyecto que por el volumen de demolición que tenía, además con materiales peligrosos, es decir, solo para pastas de fibrocemento había 16.000 metros cuadrados, o sea, que se dice rápido. Es un proyecto que, lo que Mariano nos ha enseñado antes, pues esa figura del waste manager, nosotros lo llamamos Xavi, pero está allí. Y es un señor que además está con una caseta, con una báscula que pesa todo lo que está saliendo, porque claro, al final estamos hablando de demolición muy importante donde hay muchísimos residuos, es decir, solo en RCD, considerado como escombro, hay unas 70.000 toneladas. O sea, y este señor está allí, está haciendo los documentos de identificación de residuos que salen, tiene internet, tiene su báscula, pero claro, eso es una situación muy concreta de esa obra que es muy concreta. No es algo que sea extensible a la gran mayoría de obras. Entonces, el aprendizaje que hemos hecho allí de la gestión ha estado muy bien, ha sido muy interesante, todavía estamos aprendiendo muchas cosas, pero no siempre es escalable a cuando estemos haciendo la demolición de una casa entre medianeras, que estará el maquinista tirando no sé qué, con dos señores que habrán ido antes a desmontar los 4 elementos de puertas, de ventanas y demás, y que después vendrá un camión y el maquinista, así como ha ido tirando, irá cargando el camión. Es un concepto totalmente distinto. Entonces, el control que podemos tener en un sitio no siempre es equiparable al que se puede llevar a otro, ¿no? Y aparte de esto, también lo que nos hemos encontrado en Sondureta, un detalle, pero que no es menor, es Sondureta no lo hemos ejecutado solos, es una UTE, y el concepto de UTE implica que la tramitación como operador para el machaqueo, como agente, se tiene que tramitar como UTE. Claro, desde el momento que una obra se licita, normalmente te adjudican la obra y tienes 10 días, 15 días para firmar el acta de replanteo, iniciar. Si esa obra se empieza, no como Melchor Mascaró, que ya tenemos todos estos temas más o menos arreglados, sino como una UTE que no tiene ningún documento, claro, yo no puedo empezar a actuar hasta que legalmente no lo tenga todo arreglado. Si esa tramitación son 2, 3, 4, X meses, ¿no? Eso obliga a que el planteamiento que pueda haber sobre todo en un tema porque un cliente privado ya te lo ganarás de una manera o de otra, pero en el tema de una licitación pública, el que yo me presente como UTE o el que me presente como solo, me puede generar un descalabro a la hora de presentarme, ¿no? Entonces, eso es un concepto que también le estamos dando 2 vueltas a ver si nos interesa o no nos interesa, porque obviamente cuando se genera una UTE es porque hay otros intereses detrás, pues en este caso porque nosotros teníamos conocimiento sobre una serie de temas y nuestro socio tenía toda una serie de conocimientos y maquinarias sobre otra serie de temas que al final nos complementábamos, por eso se crean las UTEs, ¿no? Entonces, estos temas administrativos también son un punto importante. Y otro punto importante que yo creo que también tenemos que tener en cuenta y que ha salido antes en un comentario es hasta qué punto a nivel del corto plazo el que nosotros miremos de ser lo más estrictos o lo más cumplidores, que aún hay cosas que no acabamos con la normativa, nos supone un déficit competitivo con el resto de empresas del sector. Tenemos claro, porque además lo tenemos desde hace muchos años que estamos invirtiendo en cosas de estas, que a medio y largo plazo siempre es un elemento diferenciador y que nos ayuda. Pero en el corto plazo, si yo a un cliente privado le digo, sí, pero aquí tenemos que poner tal y tenemos que mirar y tenemos que separar y tenemos que... a lo mejor no van a ser porque haya un 5% más de coste en esa gestión de residuos. A lo mejor va a ser por, no, me estás diciendo que vamos a dejar mucha tal, que vamos a decir... No, y este de aquí al lado no me ha dicho nada de todo esto y me lo hace por casi el mismo precio. Pues
déjate de rollos, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces, dentro de este macroproyecto que nos ha servido para aprender mucho sobre cómo gestionar residuos, pues yo creo que es donde podemos tener ese punto. Y ya digo, y aparte de eso, pues ahí sí que ha habido bastante colaboración con la dirección facultativa, pero es algo que también me preocupa porque lo empezamos a ver en alguna otra obra, que no todas las direcciones facultativas, no todas las personas que al final dirigen las obras, tienen esa formación, esa conciencia. Y entonces ahí nos va a chirriar al menos durante un par de años. Supongo que como todo al final iremos implantando cosas y demás, pero que puede ser un elemento, un poco de distorsión de la situación ahora mismo. Vosotros, de todo ese residuo, ¿cuánto creéis que podréis llegar a reutilizar? En principio, por ejemplo, todo lo que es el hormigón estructural y demás, todo lo que es RCD que se va a machacar, inicialmente estaba previsto que se utilice para la explanación de la zona porque se tiene que construir después un nuevo edificio. Entonces, de allí una gran parte va a quedar. De todo lo que son metales, que se ha hecho una separación, no metales, sino de aluminio, de hierro, de cobre, pues de ahí también todo ese material se ha mandado todo a reciclar, con lo cual no tengo ahora mismo en la cabeza el dato, pero creo que era una parte muy importante. ¿Elementos que no se podían reciclar? Bueno, pues justamente, claro, por ser un hospital, había una zona de medicina nuclear, pues había materiales que habían estado irradiados, pues eso tenía un tratamiento muy específico que se tenía que mandar a no sé dónde. Después han salido cosas que uno no prevé, como que en un par de sitios había detectores con isótopos radiactivos, que bueno, por suerte teníamos la parte de radiación ya controlada. Pero bueno, eso es peccata minuta dentro de todo el volumen que ha sido. Pero sí que, claro, el amianto obviamente no se puede reciclar, ha sido un elemento importante que tiene que ir a vertedero como residuo peligroso. Pero bueno, yo creo que del volumen grande, o sea, lo que es escombro y metales, porque parte de la estructura además era metálica, todo eso se ha mandado o a reciclar o en este caso a reutilizar en el mismo punto para el relleno y la explanación. No, ahora ya para todos otra vez. ¿Qué tipo de incentivos o certificaciones podrían acelerar el uso de áridos reciclados o materiales secundarios en la construcción? Aparte de lo que hemos dicho de que, bueno, que las propias administraciones pongan un mínimo, ¿no?, de uso de materiales reciclados. Lo principal es el marcado CE. Al final, el marcado CE es lo que te habilita un poco y te indica las características que puede tener tu material. Aparte del marcado CE, luego nosotros tenemos la declaración de prestaciones, ¿no?, que te pone más o menos las características que tiene, pero siempre hemos estado abiertos a que en un momento dado, cuando un cliente necesita algún tipo de parámetro específico para controlar en nuestro material, también lo hacemos. Y le pasamos, incluso pasamos resultados, en lugar de tener la declaración de prestaciones, si quieren algo más específico, nosotros hacemos una batería de ensayos importantes sobre nuestros materiales para asegurar calidad. Pero al final luego también tienes que justificar delante del auditorio que estás cumpliendo con tu control de producción en fábrica. Pedro. Bueno, yo solo quería hacer hincapié en una cosa. En nuestro sector hasta ahora hemos hablado de que aprovechamos los residuos de carreteras para la ejecución de un producto final terminado. Pero es que las plantas asfálticas también producen residuos. Y os voy a leer, si me permitís, muy rápidamente, de ASEFMA, que es la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, aplicaciones del filler de recuperación de plantas asfálticas en caliente. Muy rápido, para que la gente entienda lo que es. El filler de recuperación es un residuo que se genera en las plantas de fabricación de mezclas asfálticas en caliente durante el proceso de secado de los áridos. El polvo producido durante este proceso es separado a través de filtros de aire y llevado a silos o lugares para almacenamiento. Parte de este filler es introducido de nuevo en el proceso productivo, lo que se llama filler de recuperación de las mezclas asfálticas, pero en un pequeño porcentaje, entre un 3 y un 4%. El resto es acumulado en vertederos con el consiguiente coste medioambiental en la zona de vertido y coste económico para la empresa productora. Según ASEFMA, es el último dato que tengo, en 2018
se produjeron aproximadamente 16 millones de toneladas de mezclas asfálticas en caliente. Por cada tonelada de mezcla fabricada se estima que se genera 40 kilos de filler de recuperación, acumulándose, por tanto, solo en España 644.000 toneladas anuales. La utilización, por tanto, de este residuo como posible materia prima en la elaboración de mezclas de base de cemento supone un mejor aprovechamiento de los recursos, disminuyendo además el consumo energético y la cantidad de vertido realizado en el medio ambiente. Nosotros nos hemos puesto en contacto con fabricantes concretamente de hormigones y de morteros ya hace tiempo. Teníamos un problema porque aquí utilizábamos un tipo de combustible que era el fuel, muy pesado, y el gasóleo C. Esto producía partículas contaminantes, con lo cual iba al filler. Entonces eso no se podía, de alguna manera, recuperar. Pero ahora las plantas asfálticas de Mallorca, que yo sepa, prácticamente todas van con gas natural o gas licuado, con lo cual el residuo contaminante prácticamente no existe. Es decir, yo pienso, nosotros es una lucha que tenemos y queremos seguir. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos conseguido poder reutilizar este producto. Quería decirlo porque también somos generadores de residuos. Claro, productores de residuos. Claro. ¿Creéis que está la regulación al nivel de la tecnología disponible? Es decir, hay mucha tecnología, se pueden hacer muchos avances, vosotros muchos estáis en proyectos bastante innovadores. ¿La regulación nos acompaña a ir a este ritmo que se está yendo desde las empresas? Ahora mismo, y recuperando un poco el título de la sesión, yo creo que lo que condiciona todo es cuando un residuo deja de ser un residuo. Es decir, antes yo he comentado el tema de piedras y tierras naturales. Yo hago una excavación en cantera y saco una piedra, hago una excavación en la parcela al lado para hacer una piscina y saco una piedra. Esta piedra es un producto y yo la puedo vender. Esta otra piedra es un residuo que solo puede ir a regeneración de canteras o por la orden APM a otra obra para rellenos. Pero es un residuo. Estamos hablando de Mallorca, todo es calcáreo, sus diferencias y demás, pero al final son dos piedras prácticamente idénticas. Entonces, si yo ese material que, por ejemplo, antes en la guía de Asturias hablaba del solocemento. El solocemento es algo que aquí se ha usado en carreteras, que nosotros tenemos planta de hacer solocemento, que permite recuperar materiales que por la cantidad de arcillas y demás no serían reutilizables, pero con el solocemento sí. Además, tiene otro factor. Si tú haces un extendido de solocemento, la capa asfáltica superior puede ser más delgada, con lo cual, aparte del 15% ese que nos dejaría meter a lo mejor, tú tienes que el asfalto no deja de ser un derivado del petróleo que traes o del Mar del Norte o de Arabia o de ya donde sea que viene, ¿no? Pero no dejas que ahí siempre estamos todos mirando qué es un residuo y qué no. Al final, yo creo que es un tema de tener claro o que nos quedara claro a todos cómo es ese final de residuo. Cuando salió la Ley 7/2022, la Subdirección de Residuos del Ministerio sacó una nota interpretativa donde comentaba un poco lo que se ha dicho antes, que si ya tiene un marcado CE o si se podía... Pero eso es una nota interpretativa que no es normativa, es decir, otra administración lo puede interpretar de otra manera. Entonces, mientras todo sea interpretable, va a ser difícil poder definir claramente qué hay que hacer o qué no hay que hacer o qué se puede hacer. Entonces, nosotros tenemos inversiones en cribadoras que nos permiten los materiales de excavación separarlos en un montón de fracciones, bueno, un montón, las fracciones que nos pueden interesar, que si es para nuestra propia obra está muy bien, pero al final tú tienes ahí un material que una vez que lo tienes separado o lo tienes en tu obra o consigues una orden APM con las implicaciones que tiene esto para un sitio y para el otro, o lo tienes que llevar a una cantera, que además ahora mismo tenemos que todas las canteras, o casi todas las canteras de aquí, tienen plan de restauración, pero no tienen un código NIMA como gestor para poder elaborar los DIs como toca. Y entonces, que nos encontramos también en una situación un poco de impasse, ¿no?
Entonces yo creo que la clave de todo esto al final es cuando un residuo deja de ser un residuo y pasa a ser un producto valorizado o un elemento que puedas valorizar. Y para pasar a condición de fin de residuo y convertirse en un producto, aparte de una normativa, de que haya una definición clara. Por otro sitio, temas de trazabilidad, mejorando la trazabilidad, quizá invirtiendo a lo mejor en tecnología para trazabilidad, aceleraría a lo mejor que las administraciones pudiesen acelerar esas condiciones de fin de residuo. Sí. A ver, ahora mismo con el tema del transporte de residuos, aquí en Baleares tenemos la plataforma Singer, ¿no? Para que tú generes los documentos de identificación de residuos, entonces el productor o el poseedor lo tramita para saber quién lo ha transportado y quién lo ha gestionado, y eso lleva un proceso que ahora mismo es complicado. Y si estamos hablando, pues que, no sé, mi cálculo es que nosotros podríamos llegar a hacer de 10 a 15.000 DIs al año, o sea, es una sobrecarga administrativa importante. Ahora, por ejemplo, lo traté con nuestro departamento informático. El programa Singer ahora mismo no tiene creo que sí, es un API, que permita que yo, con un programa de gestión interno mío, me conecte automáticamente y lo que yo gestione en mi empresa, para facturar, para controlar el balance, se pueda conectar. O al menos me dijeron que no lo habían encontrado. Claro, si eso implica que yo tengo que hacer un doble trabajo. Entonces, esa trazabilidad está, hay una herramienta, pero a lo mejor esas herramientas habría que repensarlas para que fueran más ágiles. ¿Algo que añadir? Bueno, vamos a ir... Bueno, si quieres, sí. En materia de áridos reciclados, la trazabilidad de lo que entra en MAC está clarísima. O sea, nosotros registramos absolutamente todos los movimientos de entrada y salida que tenemos. O sea, trazado, y utilizamos, sí que es verdad, la plataforma Singer, que sí que ha dado muchos problemas. Nosotros sí que hemos conseguido hacer la operación de una vez. O sea, el basculista genera el albarán y luego sí que se genera un DI, pero nos ha llevado prácticamente año y medio. Digo, conseguir la adaptación. Mi informático hablará con el tuyo. Digo, sí. Sí, al final lo que hemos hecho ha sido una plataforma puente, que lo que hace es que nuestra aplicación, diríamos, de gestor de residuos se comunica con la plataforma Singer y se hace por atrás, vamos, por la parte de atrás, y nosotros no vemos, pero al final es eso. O sea, trazabilidad sí tiene que haber mucha, pero esa trazabilidad no tiene que implicar dobles trabajos, repetir trabajos y cargas administrativas, que realmente luego perdemos el foco en lo que realmente es importante, que es tener un material y hacer el reciclaje lo mejor posible. Bueno, vamos a ir cerrando con otra preguntita para que dé tiempo también que podáis hacer preguntas a los cuatro, que vamos a dejar 10 minutitos, 5 para preguntas, tenemos tiempo. Pero antes, a ver si me podéis decir cada uno desde vuestra área, ¿qué consideráis que necesitaría el sector balear para ser un referente en gestión circular de residuos de construcción, teniendo en cuenta la insularidad y todo lo que venimos hablando de la jornada? Yo creo que ya lo somos, ¿eh? Las tasas de reciclaje que tenemos aquí son muy altas. O sea, yo el hecho de haber también montado un sistema general para toda la isla de Mallorca y todo un conjunto y homogeneidad en los criterios en cuanto a la gestión de los residuos, creo que sí que es importante. Sí, pero hablamos de circularidad, como decíamos antes, ¿no? Desde la extracción de la materia prima hasta la reutilización y ese reciclaje. Es decir, circularidad en todo. Vosotros estáis en la última cadena. En la última parte. Entonces, vosotros desde vuestra parte, sí. Entonces, hay que pensar también en que, un poco lo que comentaba también antes Pep Lluís, o sea, tú al final el material que pones en obra tienes que pensar al final de su vida útil si va a ser reciclable o no va a ser reciclable. Entonces, cada vez estamos utilizando más pladur, estamos utilizando más yesos, que a día de hoy pues, genera problemas de gestión al final de la vida útil. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar ya desde el inicio de la obra en el diseño. Con consciencia. Sí. Yo un poco retomando lo que decía antes, yo creo que también el problema es que nosotros al final ejecutamos un proyecto, pero ese proyecto lo piensa un ingeniero, un arquitecto. Y antes hablábamos de Sondureta, yo pondré un ejemplo muy sencillo en Sondureta. Todos los que estáis aquí habéis pasado por Sondurete y habéis visto unos balconcitos, ¿no? Semicirculares. Inicialmente, como medida de economía circular, lo que incluía el proyecto es que esos balcones se desmontaban
y cuando se volviera a reconstruir el edificio de Media Luna, que se tiene que reconstruir con la misma forma, se volvían a colocar el mismo balcón. Claro, ese balcón, el edificio es del año 56, si no me equivoco, no sé cuándo estaba puesto ese balcón, pero la mayoría yo no me hubiera apoyado mucho. Dejémoslo así. Entonces, claro, el que yo desmonte algo que está en un estado de conservación bastante dudoso y lo quiera reusar, igual, no es un concepto correcto, entiendo yo, de economía circular. La economía circular en este caso fue mandarlo a reciclar como hierro para que se vuelva a fundir, se vuelva a construir el balconcito o lo que sea que se tenga que construir. Pero ese concepto yo creo que es porque nos falta, y me incluyo a mí también en todo esto, nos falta a lo mejor un poco esa conocimiento, esa sensibilidad sobre qué significa todo esto. Es decir, aquí nos hemos visto, algunos nos vemos en muchas cosas de estas, pero aún así todavía falta ese conocimiento que se pueda plasmar en los proyectos para que después se pueda ejecutar por nuestra parte o cuando llegue al final a MAC o cuando yo llame a Poraxa para según qué materiales, pues diga, no, pues que el proyecto ya me dice que tiene que ser de esta manera porque esto después será más reciclable, será más fácil separarlo, será X, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos falta, sí, yo creo que es un poco ese lo que diseño hablaba. de origen y ese concepto de origen y esa formación de origen. Y que a lo de todos mejor, los como sectores. comentaba Mariano, estos grupos de trabajo que están formando ahora que ya habéis creado el clúster, de poder invitar a lo mejor a representantes de otras áreas a la hora de hacer un planteamiento, ¿no? De que un arquitecto cuente a lo mejor con empresas como vosotros para entender mejor luego a la hora de aplicarlo como que es mejor para todos, ¿no? Que es más circular, más rentable. Hay un problema añadido que me gustaría recalcar y es la insularidad. Es decir, la sostenibilidad no es barata. Efectivamente es necesaria porque hay que todo el tema medioambiental, pero tenemos el coste añadido, la insularidad. Yo solo voy a exponer un tema que hace años se planteó precisamente en el Consejo Insular, hace ya 5 años, y era la aportación de polvo de neumático en las mezclas bituminosas. El problema es que los neumáticos de aquí se van a la península, aquí no había tratamiento de polvo neumático. Entonces luego hay que volver a traer a la comunidad, a la isla. Entonces, claro, es un coste muy elevado. De momento yo, que no tengo noticias, pero es un tema que se ha descartado, que yo sepa, no tengo más noticias, y aquí hay, como he dicho, hay representantes de la Administración. Pero la insularidad, en todos los sentidos, es un coste que hay que tener en cuenta. No solo en el coste económico, también en el problema que tenemos de transporte. Por ejemplo, las capas de rodadura, el aglomerado, aquí el árido es calizo, el calcáreo. La rodadura no te permite la utilización de árido calcáreo, hay que traerlo a la península, se trae de diversos sitios de la península, con lo cual el coste es muy elevado. Pero también el suministro, porque no hay medios de transporte que de alguna manera sean habituales para ese tema. Entonces, claro, a mí me gustaría que la Administración fuera consciente de este tema, que cuando hay que preparar para realizar una obra, tienes que poner con tiempo, porque no tienes disponibilidad a veces de las materias primas a utilizar. Sí. O sea, coste económico y dificultad para el transporte. Bueno, vamos a hacer una última reflexión para terminar y que puedan hacer las preguntas. Para que cada uno me diga, vamos a empezar por allí. Si tuvierais que resumir en una frase la mayor oportunidad que veis para los próximos 2 años, con todo el tema de la economía circular desde vuestra área, ¿qué sería? O sea, en una frase. Nosotros, como nos dedicamos a la carretera, yo diría, en ruta hacia la economía circular. No le has pedido una frase, ¿verdad? Te la has preparado bien, ¿eh? Bueno, Toni, a ver cómo vienes preparado. La frase te la puedo dar, ¿no? Pero antes de la frase, y te la daré, me gustaría ver un poco la reflexión de la pregunta anterior. O sea, ¿qué necesitamos, ¿no? Para ser
referentes, que es verdad que Chisca ha comentado que en muchos aspectos lo somos, y es verdad, pero yo tengo especialmente mucha fe en este clúster que estamos construyendo, y además quiero aprovechar, porque está el presidente del clúster, para darle las gracias y la enhorabuena, porque para ponerse delante de un clúster y tirar del carro hace falta pues, mucha valentía y muchas ganas de trabajar. Y quiero darle la enhorabuena a José María Bauzá y a Kika, porque Kika també ha ramat. Y yo creo que va a ser un clúster que va a ser un punto de inflexión en todo lo que es circularidad y aprovechamiento de materiales reciclados, ¿no? Porque sí que me gusta recordar que un clúster no es una asociación, o sea, no vamos a hacer la competencia a ninguna asociación, sino que el clúster tiene unos objetivos muy claros y es hacer proyectos de innovación. A mí me gusta decir siempre que donde hay un problema, la innovación seguro que te puede ayudar. Y en temas de circularidad en Baleares hay muchísimos problemas. Y ahí el clúster que José María está liderando, yo creo que va a ser referente y creo que va a solucionar muchos de estos problemas que estamos exponiendo. Por tanto, la frase que me pides, yo le diría que el futuro es el clúster de construcción sostenible que estamos montando. Me uno a la frase. Yo creo que estamos en el momento, en nuestro caso, también a raíz del tema de todo el clúster y demás, estamos en el momento de la mejora tecnológica. O sea, nosotros vamos al MAC Insular 2.0. Es nuestro próximo objetivo. Diseño de nuevos materiales, buscar nuevas salidas y demás. Qué bueno. Gracias. Bueno, yo creo que lo que tenemos que conseguir para que una economía vaya hacia la circularidad, no para que sea circular, porque eso es a lo mejor una ambición muy, muy ambiciosa, pero para que sea más circular es dejar de pensar en residuo y empezar a pensar en recurso. Esto hace reflexionar, ¿eh? Es un poco lo que nos traía hasta aquí hoy. Vamos bien de tiempo, con lo cual yo creo que es una oportunidad que tener a los cuatro aquí con sus diferentes perspectivas y habiendo contado lo que han contado. Si tenéis preguntas que hacerles o a lo mejor algún tema que no se haya podido tratar porque no había tiempo, que aprovechéis. Hay micros por ahí. Ahí tenemos una pregunta. Hablando del tema de los proyectistas, me gustaría saber vuestra opinión si sería necesario añadir un debe al código técnico con la compatibilidad de materiales. El yeso es complicado de separar, pues prohibir el yeso en pasta, hacerlo solo en prefabricados. El pensarlo no solo con el proyectista hará, no, vamos a obligarle como le obligamos a poner fiolas y otros elementos. Y como segundo apartado, si creéis que el reciclaje llegará el día en que pase como pasaba con el vidrio, que se pagaba el que llevaba a reciclar el vidrio. Si creéis que esto dará el dinero suficiente y así evitaremos ver las escombreras que se ven por muchos sitios. Gracias. Yo, respecto a la parte, digamos, de sí que hay... Al final, cuando hablamos de normativa, o sea, cuando hablamos de proyectos, obviamente el proyecto se tiene que ajustar a la normativa. Si es la normativa la que ya nos obliga a un mejor diseño, pues obviamente va a ser mucho más fácil para todos. Aún así, a día de hoy, pues hay toda una serie de aspectos, pues como el Green Building Council y demás, que sí que te pueden dar ideas de cómo mejorar en el diseño, en la fase de construcción. Pero sí que es cierto que, como comentábamos antes, cada vez hay más pladur. El pladur significa yeso. El yeso significa que dentro de 20, 30 o 40 años, cuando tiremos ese edificio, o cuando se reforme ese edificio, porque si no hace falta tirarlo tampoco no es necesario, vamos a seguir teniendo ese problema. A lo mejor en 40 años hemos encontrado la manera de sacarle al yeso 1000 utilidades, no lo sé. Pero entonces sí, efectivamente, si los códigos técnicos incluyeran ese apartado de las compatibilidades de materiales, a la hora de elaborar los proyectos ya sería algo que sería para todos igual.
Y para nosotros, al construirlo, pues obviamente, nosotros ejecutamos el proyecto y sería también más sencillo. Y volviendo a una idea que he dado antes, incluso el que venda un proyecto, que dice, no, mi proyecto es más sostenible. Ya, pero tú me implicas que como me obligas a usar estos materiales separados de estos otros, tu proyecto me supone un 5, un 6, un 10% más de sobrecoste. Claro, si quitamos eso, al final ya no, el factor económico también lo eliminaremos de la decisión sobre si quiero ser más o menos sostenible. Y la segunda parte se la dejo a Kika. Pero porque hablo del yeso. El yeso en sí es reciclable. El coste a MAC no, puede que no le interese mucho, pero puede ser que haya alguna empresa que esté muy interesada en recuperar el pladur. Y pudiera ser. El problema es que aquí tengamos necesariamente que tenemos un residuo de construcción y demolición, tenemos un gestor que es único y que al que le pudiera interesar tenga que ir a buscar ese residuo a MAC. Yo por la parte que... Yo he hablado del pladur como un ejemplo, es decir... Sí. Pero me refiero como que yo eso creo ahí, que como este ejemplo... Podríamos hablar del alucubón que pero tiene la parte de espuma con la parte de aluminio. Podríamos hablar de muchos materiales. Si nosotros tenemos residuos, cuanto más limpios estén estos residuos, cuando menos. Es decir, llega el vidrio, y el vidrio se trata de una forma. Llegan los ladrillos, si llega el hormigón, llega... y todo se gestiona de una forma separada, al que necesite ese residuo para crear lo suyo, es un tema. Si cuando resulta que va a buscar el residuo, es que yo solo quería las placas de pladur, o solo quería el yeso, o solo quería restos de hormigón. Bueno, pues entonces... Por ponerte un ejemplo distinto, para nosotros ahora mismo en el reciclado de plástico, una tubería de PVC, no te pagan o tienes que pagar, o bueno, depende de si es polietileno de alta densidad, pero una tubería de 2 componentes no la quiere nadie. Vale. Es que, a ver... Entonces, ahí el concepto de que un código técnico prohíba que haya tuberías de doble componente, porque claro, tú tienes un ánima de un material y un envoltorio de otro. Eso para el reciclado es, bueno, no voy a decir inviable, pero es muy, muy, muy complicado. Entonces, ese material al final no lo quiere nadie. Si tú tienes una tubería de polietileno de alta densidad, te pagarán o te cobrarán más, menos por ella, eso ya va a depender del mercado, bueno, lo mismo que pasa con el hierro, con otros materiales. Pero si tú tienes una bicomponente, nadie la va a querer. Entonces, ahí sí que el que una modificación de los códigos técnicos de los materiales que se pueden poner en obra para que ya contemplen ese apartado, sí que puede facilitar el que dentro de 10 años, cuando tú tengas que volver a abrir esa zanja para cambiar esa tubería porque ha habido un reventón o porque hay dentro de 20 años quieres hacer una separación de redes o lo que sea, pues ese material que vas a sacar de allí lo vas a poder reciclar con muchísima más facilidad que si lo tienes, que son 2 tipos de plásticos dentro del mismo elemento. Claro, yo en esto estoy de acuerdo. Regular según qué cosas, pues vale. Pero ponerlo en, si no me equivoco, has dicho código técnico o en alguna... Sí. Pero es que puede ser que haya... Claro, también tenemos que entender que la normativa es global para un país que es muy grande y que puede ser que haya cosas que ciertos materiales es así, que esto está pasado de moda, casi, ¿vale? Pero según qué cosas, hombre, regularlo todo, esto sí, esto no, no lo veo factible tampoco, ni lo veo necesario. Creo que lo que va detrás, es decir, esto aquí en Mallorca no es cómodo, no es cómodo porque a quien lo tiene que gestionar igual no le resulta cómodo, a esto me refiero. No por la dificultad, sino porque no resulta cómodo, no resulta rentable, no resulta lo que sea. X da lo mismo. Pero en esos momentos, si es así,
a lo mejor lo que se tiene que hacer es abrir la mano a nuevos gestores, que puede ser que esos residuos sí que le puedan interesar. A esto me refiero. Sí, yo hablo de yeso, no hablo de pladur. O sea, las condiciones en las que viene el pladur a nuestras instalaciones no es lo mismo que los recortes de pladur de obra. Ese sí que tiene un valor. Me refiero a que hay sistemas incluso en muchos sitios de recogida de esos materiales limpios. Nosotros estamos ahora, a día de hoy, limpiando a mano con peonaje el yeso y el pladur que nos están dando en planta. Primero, tienes que quitarle los perfiles metálicos, tienes que quitarle la alarma de aislamiento. Y luego, cuando lo hemos tenido limpio, estamos hablando con 3 o 4 gestores de la península para mandarlo fuera a valorización. Y nos está costando un montón el que nos digan que, así como ven las fotos el material, lo quieran. O sea, la gestión, al final es un poco lo que hablábamos antes. Nosotros buscamos siempre, pues nuestro objetivo es el vertido cero. No hay vertederos en Mallorca, todos los residuos de construcción y demolición o todo lo que acompañe a los residuos, pues tiene que valorizarse. Entonces nosotros el eslabón que tenemos ahora es el yeso y llevamos unos 3 o 4 meses trabajando en ver a ese yeso que estamos llevando a vertedero, darle la salida a reciclaje. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Primera, estás transportando también por transporte marítimo un material que pesa muy poco, y son viajes fuera. O sea, estamos generando anualmente ahora, en 2025, serán unas 8.000 toneladas de yeso. Mover 8.000 toneladas de yeso a la península... No, y aparte, es que si luego no cumple los requisitos va a acabar en un vertedero en la península. O sea, si luego al gestor final no le va bien como se lo has entregado, va a acabar en un vertedero. Entonces, ¿qué sentido tiene movilizar si no te aseguras que realmente lo que realmente estás mandando va a ser reciclable? O sea, también hay que ver la parte ambiental de huella de carbono que tiene lo del trasiego de residuos. ¿Más preguntas? Como lo de los cascos de vidrio, que llegará el sistema a dar dinero que igual se dará, aunque sea para el transporte, y se conseguirá reducir los escombros en cunetas. A ver, sé que es ciencia ficción, pero bueno, a ver si tenemos el objetivo. A ver, la tarifa nuestra es una tarifa pública que tiene toda una serie de... Y los costes de la gestión a día de hoy de los residuos que nos entran son elevados. Y hay que tener en cuenta que aquí también tenemos los costes de transferencia. O sea, hablaba nuestro compañero de Asturias que tiene una planta. Tienes que hacer 150 kilómetros de ida y vuelta para ir y volver, para ir a depositar los escombros. Aquí se busca un modelo mucho más ambicioso, de manera que también el cliente está a 50 kilómetros, a 25 kilómetros máximo de una instalación de MAC. Entonces, todo eso son costes que suman. Digo, sí que es verdad que luego todo lo que nosotros obtenemos de venta de subproducto, o sea, al final si tú vendes los metales, vendes los plásticos, o sea, nosotros también buscamos cada vez darle más valor al residuo que nosotros estamos separando. Entonces, todo esto va a una menor tasa, porque la venta de subproducto hay una parte que bonifica a la tasa en el cálculo de la tarifa. El árido reciclado que se está vendiendo, ya sé que es verdad que tiene un precio testimonial de 50 céntimos la tonelada, pero si conseguimos darle más valor e incrementar un poco el precio del árido, pues también eso repercute en una bajada de tarifa. Pero bueno, al final son muchos componentes que entran en la fórmula. Bueno, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo y os animo con la iniciativa del clúster, porque creo que os va a venir muy bien, y sed muy ambiciosos para intentar congregar a cuantos más actores posibles, porque esto es lo que realmente os dará poder. Has dicho la palabra insularidad, ¿no? De insularidad. Yo, escuchándoos hablar a todos, y desde mi ignorancia, desde la península, pero al final son dos realidades que con sus pros y sus contras. Pero veo la insularidad, la veo, tal como lo estáis hablando, como una oportunidad, porque realmente vosotros ya tenéis un sobrecoste sobre muchas materias primas. ¿Qué quiere decir? Que partís de un precio que realmente a la hora de reciclar y tal, y de recuperar, que en la península no lo tenemos. Con lo cual habrá muchos materiales que os será más fácil recuperarlos a nivel económico que en la península, que la materia prima es más barata, ¿no? Entonces, esto es lo que yo capto, que evidentemente faltan muchas infraestructuras. Lo que pasa, hay que hacer... Aquí decían muchos gestores, no sé si faltan muchos gestores, lo que faltan son muchas tecnologías, con los actuales o con otros, para poder hacer muchos procesos.
Y luego, nada, para acabar, que el mejor residuo es el que no existe Que no se produce, sí. y que un residuo deja de ser residuo en el momento que hay cantidad y homogeneidad. Muy bien. Toni, Sí, quería me comentar gustaría algo. comentar respecto a lo que acaba de decir. El gran problema que tenemos en las islas es que hay muy poca industria. Es decir, desde hace, yo me atrevería a decir, 40 años, la industria cada vez se ha ido hacia abajo. El VAP industrial ahora mismo es del 5,5%, la media europea es del 20%, Navarra está en un 30%. Es decir, si realmente queremos procesar más esos residuos aquí, necesitamos más industria, necesitamos sobre todo tener más disponibilidad de suelo industrial. Ahora se está poniendo en marcha un nuevo plan de industria 2026-2030 y uno de los problemas que estamos viendo son esos, o sea, necesitamos reindustrializar Baleares para que esos objetivos que acaba de comentar se puedan llevar a cabo. O sea, hace falta más industria. Bueno, así cuando pregunten, ¿hay que diversificar la economía de Baleares? Digamos, hombre, pues haced cosas de economía circular que nos hacen falta a todos. Puede ser la industria, ahí podemos ser referentes también. Bueno, vamos a ir terminando. Agradeceros a los cuatro, de verdad, esta mesa y bueno, y a todos, la participación, los matices y sobre todo por la voluntad que parece que hay, ¿no? de que avancemos todos juntos.